Seguimos con el estudio de, la armadura del cristiano sería en este caso. Vimos la semana pasada, comenzando este último capítulo de Efesios, esta última parte del capítulo 6 de Efesios. Vimos del 6 al 13, donde hablamos acerca de la lucha del cristiano, ¿no? Así que vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 6 desde el versículo 10 nuevamente, y todas las veces que leamos lo vamos a seguir leyendo desde el versículo 10, aunque ya lo hablamos. Con esto quiero decirles que no vamos a terminar hoy el libro de Efesios, ¿no? Ni la armadura espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Yo oro para mí y para ustedes, el versículo 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Porque entramos en un tema, siempre resalto y destaco, que Pablo está hablando a una iglesia, a una congregación de creyentes. Y estuvimos viendo acerca del libro de Efesios, la otra vez hicimos un pequeño repaso, donde la vida del cristiano es diferente a la vida del que no tiene a Cristo. Y leímos algunos versículos y algunas cosas recordamos. El tema es que vimos desde el versículo 10 al 13, decía, donde decía que por sobre todas las cosas nos tenemos que fortalecer en el Señor. O sea que hablamos de una guerra espiritual, estamos en medio de una batalla. Cuando decidimos seguir a Cristo, entramos en una batalla. Y hay algo interesante, porque Pablo dice, fortalezcanse en el Señor, vístanse de toda la armadura, estén firmes, tomen el escudo de la fe, ¿no? Entonces, son todas palabras que están en presente, no es una cosa que está diciendo, bueno, si pueden, hagan, no lo está dando como una alternativa de algo que pudiéramos hacer en algún momento que necesitamos, sino que es algo que, digamos, está hablando y poniendo, como él habla de la armadura, está hablando desde una prisión, viendo la vestimenta justamente de los que lo cuidaban, y entonces describe justamente lo que es la lucha del cristiano, como las armaduras que tenemos que ponernos de todo tipo. Tenemos para defendernos, pero también tenemos armas para atacar y avanzar. Y esto es lo bueno de la palabra de Dios. Ahora, decía, no es optativo, no está diciendo a un ejército que está desfilando, ¿no?
o que está en un acto para hacer presencia. No, está hablando de una batalla, por eso dice, tomen el escudo de la fe, estén firmes, preparados en el terreno, ¿no? Vístanse con toda la armadura. O sea, es algo imperativo, es algo que tenemos que hacer. Y entonces decía, vimos la semana pasada que no tenemos también lucha contra sangre y carne, y hablábamos de que tenemos que diferenciar si la batalla es espiritual, no podemos combatirla con la carne, sino tiene que ser con el espíritu también. Entonces, y lo bueno decía que Pablo nos da, Dios nos da por medio de Pablo, en las instrucciones de la palabra, las armas, la vestimenta para defendernos del ataque del enemigo, pero también nos da las armas para atacar. O sea, dijimos la lucha del cristiano, bueno, ahora vamos a entrar en la lucha. Para entrar en esa lucha tenemos que tener puesta la ropa justa y necesaria. No podemos pelear con nuestra propia fuerza, decíamos, por eso decía fortaleceos en el Señor, ¿no? No es con nuestra fuerza, sino es con el Espíritu de Dios que nos guía y que nos fortalece. Habíamos visto que la palabra también en 2 Corintios 10:4, donde dice que peleamos y tenemos armas para derribar toda fortaleza y argumento que se levante contra Dios, dice la palabra. Entonces, nos da una serie de herramientas que tenemos que saber usar, de armas que tenemos que saber usar, y ropa que tenemos que saber ponernos. La vez pasada, cuando empecé a preparar este tema, recordé con el tema de la armadura, recordé cuando David fue a enfrentar a Goliat. Saúl le dijo que no estaba preparado y entonces después, cuando lo vio tan convencido, dijo, bueno, toma, ponete mi armadura. Y claro, había una diferencia de tamaño, probablemente de peso, porque dice que Saúl era el más alto del pueblo, así que era grande, y además no estaba acostumbrado a luchar ese tipo de cosas. Entonces, pelear con una armadura ajena no sirve. David se despojó de la armadura que le dio Saúl y le dijo, no, yo con esto no, déjame que yo voy con una honda y una piedra. No quiso ni la armadura ni la espada, no quiso nada, porque no le correspondía, porque sabía que él dependía de ellos. Y un poco es esto, nosotros necesitamos tener la armadura que Dios nos dio a cada uno para que estemos listos y dispuestos en la guerra. Preparados con la armadura correspondiente, pero sobre todo hay una cosa esencial que dije recién, dependían del Espíritu Santo. La honda y la piedra de David dependían de lo que David estaba fortalecido en Dios. No dependía del arma o de la armadura de Saúl, ni de lo que Saúl dijera, dependía solamente de Dios. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de todos estos pasajes que hemos leído, que nosotros podemos tener, como dice la palabra, podemos tener toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la palabra, la doctrina, podemos tener todo, pero si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos amor, no somos nada. Y Dios es amor, o sea, si no estamos con Dios y obedecemos a Él, no vamos a hacer nada. Bueno, dice, por tanto, tomar la armadura de Dios, bueno, para resistir en el día malo, eso lo habíamos visto, y habiendo acabado todo, estar firme. Dice, por tanto, estad pues firmes, vuelve a decir en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En primer lugar tenemos el estar firme. El estar firme es una posición
¿no? Donde, recuerdo el otro día hablé justamente del servicio militar y por ejemplo en los entrenamientos, en la preparación y aún mismo en los desfiles militares que hacíamos muchas veces, llegaba a determinado momento que decía firme. Entonces era quedarnos parados en el lugar sin movernos, esperando una nueva orden, pero tomando la posición en ese lugar. En el lugar que quedaste, ese es tu lugar. De ahí no te puedes mover, ese es tu territorio. Y cuando Pablo dice estar firme, quiere decir, tenemos que tomar el territorio que hemos tomado en el nombre de Jesús. No debemos perderlo, debemos defenderlo. Por eso nos dio la armadura para defendernos y las armas para pelear, para defender la posición en que nos encontramos, ¿no? La posición que nos dio Cristo como Hijo de Dios. Y es estar pues firme. Ceñido vuestros lomos. Y acá cuando dice ceñir vuestros lomos, también Jesús en un pasaje dijo, estén ceñidos vuestros lomos, también Pedro, en 1 Pedro dice, ceñidos vuestros lomos del entendimiento. Entonces vemos que la parte de los lomos tiene que ver un poco con el entendimiento y con la mente cuando la Biblia habla de los lomos, pero dice, pero también habla de, cuando dice, está ceñido vuestros lomos con la verdad. Esto habla y ahora sí, entrando en el tema de la armadura, Pablo describe determinada vestimenta de esa armadura. Está el cinturón, que sería la parte de los lomos, ceñir los lomos. Es un cinturón que usaban los soldados romanos. Nosotros estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, la película El Gladiador, ¿no? Donde los gladiadores eran hombres musculosos, grandes y todo, con una armadura o con una pechera puesta sobre el cuerpo, sin nada abajo. Ceñir vuestros lomos era levantarse la túnica, ponerla hacia arriba el pecho y con el cinturón, que era un cinturón de cuero, la tenían para que no se les cayera. Y eso le facilitaba movimiento y desplazamiento por el terreno. Entonces cuando dice ceñir vuestros lomos con el cinto de la verdad, que ese cinto aparte lo usaban para llevar armas, por ejemplo un puñal, alguna cosa, llevaban en ese cinto. Cuando habla de la verdad, tomar la armadura, tal pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Y esto, acá tenemos que hacer la pregunta que hizo Pilato, ¿no? Cuando estaba frente a Jesús y le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad?, le preguntó. Y nosotros tenemos palabra de Dios y sabemos, porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces cuando Pablo acá está hablando de la verdad, algunos entienden que cuando Pablo interpreta la verdad dice, bueno, habla de la posición del cristiano que no debe ser hipócrita. Satanás dice es el engañador, el mentiroso, lo cual es contrario a la verdad. ¿No es cierto? Entonces, vamos a leer un versículo que antes mencioné, 1 Pedro 1:13, hablando de los lomos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero acá dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por eso decía antes, cuando habla de los lomos, también tiene que ver justamente con la mente. Y dice que tenemos que renovarnos en la mente, porque hablando otra vez, volviendo a la verdad,
y a Satanás, que es mentiroso y engañador. Entonces, cuando habla de la verdad, tenemos que nosotros ser creyentes, cristianos, que nuestra vida debe ser renovada constantemente por medio del Espíritu Santo. Por eso antes dije que sobre todo podemos tener de todo, pero si no tenemos el Espíritu Santo no somos nada. Tenemos que renovarnos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, porque lo primero que va a atacar el diablo va a ser justamente nuestra mente. Va a querer atacarnos, a ponernos cosas en contra de Dios, ¿no? Entonces, y algunas de esas cosas pueden ser justamente que nosotros lo traduzcamos en mentira, o en creerle la mentira, mejor dicho, del diablo, en vez de creer la verdad de Dios. Pero cuando habla de entendimiento y de renovar nuestra mente, pero Jesús dijo en Juan 8:31, dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, cuando habla de tener ese cinturón de la verdad, de ceñir los lomos con la verdad, está hablando justamente de eso, de afirmarnos en Jesús, porque Él es la verdad. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, es la verdad. De hecho, la tentación de Jesús en el desierto, ¿cómo lo venció a Satanás? Con la palabra, conociendo la palabra. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento y nuestra mente en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el tener la seguridad de que si Cristo nos hizo libres, por más que el diablo venga y nos diga: no, mirá, vos no sos salvo porque sos pecador, porque esto, porque el otro. Yo soy libre porque Cristo me hizo libre, porque pagó el precio por mí. El diablo sabe que somos débiles, y tiene razón, somos débiles. Pero el mismo Pablo decía que el poder de Dios, le dijo Dios cuando él pedía que le pase el aguijón, dice: clamé 3 veces y me dijo: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando somos débiles, pero reconocemos en Cristo la verdad, Él nos hace fuertes en Cristo Jesús. No en nosotros, no en nuestra experiencia ni en nuestro conocimiento, no en la teología de la palabra, no en el estudio interpretativo de la palabra, en la oratoria, ni nada por el estilo, sino en realmente conocer a Cristo. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y a quién le decía? A los judíos que se habían convertido, se lo decía Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Si bien decía, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, la palabra, nos llenamos de palabra, pero no tenemos el Espíritu Santo, no sirve nada. Dice que la palabra mata, ¿no? La letra mata, dice él. Entonces, si no la llevamos con el Espíritu, o si el Espíritu no nos guía con la palabra, es peligroso. Pero sí dice que tenemos que renovar nuestra mente y conocer la verdad. Y el diablo, ¿qué quiere? Que permanezcamos ignorantes. Entonces podemos leer la Biblia todo el año, pero si no tenemos el discernimiento, la luz del Espíritu Santo que nos guíe, que nos vaya llevando, que nos dé la interpretación, y sobre todo, que va a ser el otro paso, poner por obra, o sea, la palabra que estamos estudiando, la palabra que sabemos, la palabra que leímos. Porque para eso conozco la verdad. ¿Para qué? Conozco a Jesús. Y bueno, pero
pero la religión aquella me dice tal cosa, y fulano dice tal otro, y el filósofo no sé cuánto, y el predicador no sé del otro. Pero Pablo mismo decía que no hay otro evangelio. Este evangelio es la verdad, el evangelio de Jesucristo. Entonces, vestidos con la coraza de justicia. La coraza era la parte pectoral, digamos, del cuerpo en el soldado, que estaba justamente para proteger toda la parte del corazón, del abdomen, ¿no? Contra cualquier ataque. Y acá dice, vestido de la coraza de justicia. Y también acá tenemos... mire, me quedó un versículo que lo podemos buscar hablando de la verdad. Que es la oración de Jesús en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús rogando al Padre por los discípulos. O sea, Jesús rogando por nosotros, que seamos santificados por la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, ¿no? En la palabra de Dios. Sin la verdad de Dios estamos perdidos. No solo conocer la verdad, sino tenemos que ser poseídos por la verdad. Como dije antes de Jesús en el desierto, que sabía perfectamente y enfrentó al diablo con la palabra de verdad. Podemos leer un versículo más en 1 Corintios 15:33. No es rey. Las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. Para cerrarlo el tema de la verdad y de la renovación de nuestra mente. Lo que hay en nuestra mente, en nuestro pensamiento, las ideas que tenemos, es la manera que vivimos. Acá dice, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. ¿Y cuáles son las malas conversaciones? Bueno, estar con alguien y no creyente que habla cosas corrompidas, palabras corrompidas, y nosotros estamos con ellos, convivimos con ellos y aceptamos lo que ellos. Entonces, en determinado momento vamos a ser como ellos. Entonces, por eso la palabra nos enseña vivir. Por eso, cuando Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, quiere decir que ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. Somos santificados en la palabra de Dios. Ahora entramos en el tema de la justicia y la justificación. Justificados por Cristo Jesús. Ponerse la coraza de justicia. Bueno, ¿qué habla de la justicia del hombre? De mi justicia. Bueno, yo soy justo porque soy un hombre bueno, porque trabajo, mantengo a mi familia, no molesto a nadie, vengo a la iglesia, hago obra de caridad, ayudo a la gente. O habla más bien de la justicia de Dios. Y esto cuando dice vestidos con la coraza de justicia, yo creo que está hablando justamente del tema de la justificación, que es un tema que, digamos, poco hablado o poco predicado o poco enseñado en la iglesia o mal enseñado, porque muchas veces simplemente sometemos el tema de la justificación a que, bueno, por la fe creí y entonces... Pero a veces nuestra fe, como dije antes, somos débiles. Nuestra fe un día está allá arriba y otro día está allá abajo. Entonces, cuando está allá arriba somos santos, cuando está allá abajo somos diablos. Y ni una ni otra, no es eso. Si la verdad nos hizo libres, estamos justificados por Dios, porque dice, en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Sí, todos pecaron, pero en Cristo Jesús ninguna condenación hay. Dice
para referirse a la justicia del cristiano, la coraza de justicia, y acá mismo en Efesios, vamos a leer algunos versículos que ya vimos en Efesios 4:1, que ya lo leímos la vez pasada, pero lo volvemos a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Es decir, que cuando entendemos la justicia de Dios, es lo que nos llama a vivir una vida de santidad. Vivir en la verdad y en la justicia de Dios. Ahora, qué curioso que primero nos dio el cinturón para ponernos, antes que ponernos la coraza. Porque lo primero que tenemos que conocer es a Cristo, la verdad. Y lo primero que tenemos que hacer es tener a Cristo en primer lugar. Y después sí, la justificación, la justicia de Dios, la justificación. Hay otro versículo que vamos a entender perfectamente en 2 Corintios 6:7, que vamos a entender perfectamente a Pablo. 2 Corintios 6:7 dice, en el 6 dice, él está narrando las cosas que le pasaron, que estuvo preso, que sufrió naufragios y todo ese tipo de cosas, tribulaciones, cárceles, necesidades. Dice, pero en el versículo 7, en palabra de verdad, en Dios con arma de justicia, a diestra y a siniestra. Si lo leemos bien, todos esos versículos, esos primeros versículos de 2 Corintios 6, entendemos por qué Pablo pudo resistir y aguantar todo ese tipo de tribulaciones, de lucha, de pruebas. ¿Por qué? Porque dice que andaba repartiendo a diestra y a siniestra en la justicia de Dios. Es decir, se afirmaba justamente en la justicia de Dios, en la justificación, en la santidad. Entonces, debemos como cristianos, por eso decía al principio del estudio, que la vida del cristiano, si bien es una lucha, el cristiano tiene una vida diferente y se tiene que notar. Y Pablo era un superhombre, era alguien inhumano que podía aguantar todo lo que soportó. No. Era un hombre como nosotros, que también estaba sujeto a pasiones y a tentaciones, como podemos estar cualquiera de nosotros, pero él dice, andaba en el poder de la justicia de Dios, repartiendo a diestra y a siniestra. Y así tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Debemos tener justificado. ¿Cuál es la justificación? Que justamente siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos justificó delante del Padre. Pagó el precio, se hizo pecado por nosotros y fuimos hechos justicia justamente en Él, en Cristo y por Cristo. Entonces, cuando habla de la coraza de justicia, es para referirse a la vida justa del cristiano, pero no justa porque yo creo que es justa, sino porque el Espíritu Santo me lleva cada día a tener presente el tema de la justificación.
el tema de quién soy. Antes, cuando hablaba de estar firme, dije defender la posición. Bueno, ¿cuál es mi posición? Soy hijo de Dios. Por más que el diablo venga a decirme que no. Soy hijo de Dios y yo tengo que defender mi posición. ¿Y cuál es mi posición? Yo soy hijo no porque soy bueno, no porque lo merecía, no porque era mejor que nadie, sino porque Jesús pagó el precio y me justificó. ¿Amén? Esa es la coraza de justicia, que sirve para justamente llevar una vida de santidad, para defendernos del ataque del enemigo. Y dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice que el calzado que usaban los romanos, y es lo que define, por eso Pablo pone el calzado, dice que eran una tipo sandalia que tenían en la suela, tenían como unas tachas, como unos clavos para abajo, digamos, y tenían una cinta que ataban en la pierna, que la ataban para hacerla fuerte, digamos, que no se le salga, pero también para que esos clavos en la base del pie, de la sandalia, era para pisar en cualquier terreno, para poder estar en cualquier terreno. Y dice que el primero que la usó fue Alejandro el Grande, y por eso se hizo grande justamente, porque dice, ese tipo de calzado le daba rapidez y movimiento en cualquier lugar y en cualquier terreno a los soldados. También lo usó César, claro. Entonces, vemos, Pablo habla del Evangelio calzado con el Evangelio de la paz. Y también un poco ahí lo toma de un pasaje de Isaías, donde justamente Dios es la armadura, y lo vamos a leer en Isaías 52:7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nosotros tenemos que tener presente cuando dice el apresto del Evangelio. Esa palabra apresto tiene que ver también con lo que leímos en 1 Pedro, cuando habla del entendimiento y del estar dispuesto. Y dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y esto es importante, porque es decir, al principio tenemos que pararnos firmes o tenemos que atacar. Y teniendo el Evangelio de la paz, es la manera en que podemos ganar terreno y no perderlo. Entonces, nosotros tenemos, y insisto, e insiste, creo, en la palabra, con el sentido de que la batalla es espiritual y es el diablo que es el mentiroso y el engañador. El que va a venir a querer robar, matar o destruir, el que va a venir a influenciar en tu mente argumentos para hacerte caer, para hacernos caer. Bueno, yo voy a contar algo que me pasó hoy. Hoy tuve el pensamiento de no venir. Voy a ser sincero. Tuve el pensamiento de no venir esta mañana. Me sentía cansado, me sentía sin fuerza, como somnoliento. Y el primer pensamiento que me vino, dije, bueno, no voy. Me faltaba terminar de preparar, pero cuando me quería poner a leer, era como que me agarraba una somnolencia. Y gracias a Dios que
pido perdón primero a Dios, como ya lo hice, pero pido perdón a Dios y a la iglesia, pero que después entendí que justamente esto es la lucha espiritual. Esto es la lucha espiritual. Uno piensa que va a venir el diablo con el tridente y los cuernitos a decirnos cosas. No, la lucha espiritual es esto. Poner en nosotros desánimo. No tengo ganas, no voy. ¿No? Pero si uno piensa en Pablo, si uno piensa en Jesús, nosotros no sufrimos nada. No pasamos nada. Como dice Pablo también en una de sus cartas, dice, porque todavía no habéis combatido o padecido hasta la sangre, ¿no? Y gracias a Dios que nosotros no tenemos. Pero tenemos que combatir con esas cosas, a lo mejor, con desánimo, con pensamiento, con personas que nos rodean. Y cuando dice calzado el Evangelio de la paz, tenemos que tener presente esto. Que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Que Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para hacernos hijos, coherederos somos con Cristo y somos hijos de Dios. Y el diablo va a venir a querer ponerte desgano, tristeza, angustia, dolores, problemas, chisme, mentira, acusaciones, porque Él es el acusador. No, vos que vas a ser hijo de Dios. Mirá qué pensamiento tuviste. Dejo la iglesia en banda, vos que sos pastor. A lo mejor crees que el pastor no pasa la lucha, que el pastor necesita más que cualquiera la armadura y las armas. Y el diablo es engañador y va a venir a decirte que no te corresponde, que mirá cómo está, que Dios no te hace caso, Dios no te escucha, mirá cómo te van mal las cosas, mirá que te miro mal, el otro que... Pero dice, calzado el Evangelio de la paz. Hay un versículo, el diablo no tiene piedad, no se va a fijar si sos grande, si sos chico, si es tu hijo, si es tu nieto, si es tu esposa. Cuando quiera atacar, va a atacar lo que venga. El diablo lo que quiere es destruir. Vamos a leer algunos versículos más en 2 Corintios 5, 21, hablando de la justificación, pero también de Jesús y el Evangelio de la paz. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el otro versículo, que creo que anoté mal acá, claro, hablando de la justificación, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Calzado el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque, ¿cómo tiene que ver con todo? La coraza de justicia, somos justificados por Dios, dice, porque por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que recordar que lo que hizo Jesús no fue en vano. Y lo hizo por nosotros, a pesar de nosotros, que es lo interesante. Entonces, cuando dice calzarnos el Evangelio de la paz, decía, vienen pensamientos, vienen críticas, vienen problemas, vienen tristezas, vienen dolores, vienen problemas económicos, vienen problemas familiares y enseguida nos vienen los pensamientos de ¿y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué Dios no me oye? Y el diablo viene y dice, ¿para qué vas a la iglesia todos los días? Mirá, no viene nadie los días de semana, a la noche vamos solos, con los peligros que corréis. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Si al final vivís siempre igual.
pero gracias a Dios tenemos a Cristo y tenemos la palabra. Y Dios nos dejó justamente todas estas enseñanzas para que las pongamos por obra. Y vamos a leer un versículo más porque vamos a entender perfecta y cabalmente que está en Romanos 8 y que lo conocemos de memoria, pero de tanto de memoria que lo conocemos, digamos, parece que fuera como lo usamos como una palabra mágica a lo mejor, ¿no? Pero dice Romanos 8:31, y acá vamos a entender por qué Pablo padeció lo que padeció, pudo resistir lo que resistió. Él decía que estaba en una lucha en la carne, su lucha era, obviamente decía no era con sangre ni carne, pero también decía que tenía una lucha interna porque él creía que era bueno irse porque necesitaba estar en la presencia del Señor, o ir a la presencia del Señor. Y tenía una lucha espiritual porque decía, pero también sé que es importante que yo todavía me quede y no me muera, porque hay mucha gente todavía por convertirse. Entonces, había una pasión y un conocimiento de la verdad que es Cristo, una transformación en su vida que produjo la verdad que es Cristo Jesús, que él tenía las ansias y el deseo de a cualquiera que veía le predicaba el Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Y entonces pasó todas las cosas que pasó, fue encarcelado, fue apedreado, dado por muerto, tuvo 3 naufragios, pasó 3 días o una noche, un día y una noche en el medio del mar, del océano. Sin embargo, fue castigado un montón de veces con látigo. Y uno dice, ¿cómo hacía este hombre para levantarse y seguir? Porque si a nosotros que no padecemos nada, porque hace un poquito de calor, porque estamos cansados, decimos, no, hoy no voy a la iglesia, como dije yo. Imagínate si me hubieran tirado un piedrazo en la cabeza. Me quedo una semana internado, ¿ves? Pero Pablo dice, 8:31 de Romanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vení, que venga el diablo a acusarte. Que venga a decirte que Dios no existe, que Dios no te hace caso, que vos no sos hijo de Dios. Entonces Pablo, ¿qué decía? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, por la duda, si se olvidó de algo, ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Calzado los pies con el Evangelio de la paz. Simple, directo, conciso, Pablo. ¿Quién me va a condenar? ¿Vos, diablo, me vas a condenar? No, yo soy justificado por Cristo.
¿Quién me va a acusar? ¿Vos, diablo, me vas a acusar? No, yo soy justificado por Cristo, porque Cristo pagó el precio, porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por mí. Y por eso soy justificado. Y soy hijo. Y si soy hijo de Dios, Él me guarda. No importa las circunstancias, pero Él me va a guardar. Entonces, a veces, por eso dije al principio, podemos tener mucha palabra y conocer y recitar la Biblia de memoria de punta a punta, diciendo el versículo, el capítulo. Yo no tengo tanta capacidad, a pesar de que leo la Biblia hace más de 30 años, que leo la Biblia todos los años, leo la Biblia, así que más de 30 veces ya la llevo leída. Pero no tengo eso de tener presente tal versículo, tengo algunos, pero Génesis 1, del principio de Dios. Listo, después no me pregunte más. Y Apocalipsis 22, al final dice amén. Pero lo importante es conocer la verdad, tener la seguridad de que Cristo vive y mora en mí. ¿Tengo que conocer la palabra? Sí, para no ser engañado, porque Jesús venció al diablo con la palabra. Escrito está, de decir. Pero también tengo que perseverar en la justificación, no de mis obras, no de lo que yo hago porque soy bueno, no, porque yo soy pastor y en la iglesia yo hago esto y yo hago aquello y van a hacer lo que yo digo. No, es lo que Dios ha hecho en mí. Y siempre dependiendo de Dios. Entonces, yo soy justificado por Él, tengo el Evangelio de la verdad para poder estar firme, no moverme de la posición en que Dios me puso, estar preparado, ceñido el lomo de la verdad, la coraza de la justicia y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo, leyendo su palabra e interpretando, siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver más adelante que todas estas cosas, además de las armas que vamos a ver, hay una tremenda. Dice, orando en todo tiempo. Tenemos que saber qué batalla estamos peleando y para qué. Bueno, la batalla estamos peleando contra un enemigo astuto, engañador, mentiroso, fuerte, preparado y que va a querer destruirlo. Pero nosotros tenemos nuestro capitán o nuestro general que es más poderoso, que sabe todas las estrategias, que conoce mucho mejor de lo que nosotros podemos entender o hacer. Y Él nos da la fuerza y nos da las herramientas y la vestimenta. Y somos nosotros los que Dios escogió para que nos pongamos esta armadura y peleemos la buena batalla de la fe, como decía Pablo, para que en realidad Dios siga obrando, el Evangelio siga siendo predicado, para que aquellos que viven en ignorancia o no conocen a Cristo, que puedan conocer por medio de nuestras luchas. Porque yo pienso, ¿cómo se convertía la gente con Pablo? Sabiendo que había sido encarcelado tantas veces, me imagino que tendría montones de cicatrices de tanto latigazo y de ser apedreado y de estar encarcelado. Y sin embargo, la gente, que Pablo les advertía que les iba a pasar lo mismo. Y la gente creía y se convertía. ¿Sabe por qué? Porque era un cristiano genuino. Y Dios nos llama a ser cristianos genuinos, a no ser conocedores simplemente de la palabra, a no ser oidores de la palabra, a no tener tanta doctrina, o mejor dicho, no
a tener tanta doctrina y tener escatología ni todo ese tipo de cosas, que es bueno, pero como dije varias veces, sin el Espíritu Santo no sirve de nada. Es simplemente conocer un poco de historia. Pero si nosotros conocemos la verdad y la verdad nos hizo libres, va a haber una transformación en nuestra vida que nos llama a vivir una vida de santidad. Porque Dios dice, sé santo como yo soy santo. Amén.